Bienvenidos a un nuevo episodio de Sueño Conciencia. Como llevo 25 años en esto, ha ido evolucionando el ser papá y ha ido evolucionando también con la tecnología. Entonces, si bien están todas las necesidades básicas cubiertas, lo que está pasando es que los niños están mucho menos desarrollados en funciones ejecutivas. Hoy día vamos a conversar con Marie-Louise Clark, o Pollo Clark, especialista en neuroeducación y crianza consciente. Sentir angustia es parte de la vida. Sentir angustia la inteligencia emocional tiene que ver con reconocer la emoción, saber cuánto dura en mí y cómo puedo regularla. Yo diría que hay que perderle el miedo a la crianza, porque el tener niños felices no tiene que ver con que no haya sufrido nunca. De hecho, es al revés. A un niño que yo lo pueda enfrentar a frustraciones va a ir creando esta capacidad de resiliencia. Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Vázquez, médico neurólogo y especialista en medicina del sueño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sueño Conciencia, donde a través de información basada en evidencia científica y experiencias personales buscamos unir caminos para una mejor calidad de vida. Es importante para mí recalcar que este podcast es una actividad independiente de mi labor clínica y docente y es parte de mi esfuerzo personal por generar contenido de buena calidad sobre medicina del sueño y autocuidado. Hoy día vamos a conversar con Marie-Louise Clark, o Pollo Clark, especialista en neuroeducación y crianza consciente. Hola Marie-Louise, o Pollo, ¿cómo te digo? Pollo, si quieres, digo. Pollo, perfecto. Mira, este es un tema que no lo hemos podido tocar mucho en el podcast todavía, porque nos hemos dedicado harto a temas que de repente más de otras ciencias de la salud o de repente temas deportivos, pero crianza es un tema que yo creo que es vital que lo manejemos partiendo primero por ayudar a nuestro hijo y por ayudarnos a nosotros. Así que el primer paso siempre en el podcast es preguntar cómo se llega a esta área, porque yo sé que tú eres médico veterinario inicialmente, Sí. y después ya avanzaste hacia hacer un máster en inteligencia emocional, después avanzar hacia un doctorado en neurociencia, o sea, un área distinta a la que trabajaría en cualquier médico veterinario. ¿Me podrías contar un poquito cómo es ese camino? Mira, todo esto parte, siempre me gustaron mucho los animales y mi sueño era ser médico veterinario. Cuando partí siendo veterinaria, me di cuenta que lo que me gustaba eran los caballos. Entonces Ya. partí metiéndome al mundo de los caballos y partí haciendo clases a niños. Y en estas clases me di cuenta que los niños aprendían mucho más que solo andar a caballo, que había una evolución en ellos, psicológica, neurológica, pasaban a ser otros niños. Ya entiendo. Entonces, cuando vi esto, yo dije, ok, esto necesita información. Y aparte, junto con eso, tengo 4 hijas. Entonces lo Mm, fui viendo en mis alumnos y en mis hijas, que también montaban mucho caballo. Dije, ok, necesito información básica para saber qué estoy haciendo. Estudié coaching primero, 3 años, y luego dije, ok, ahora necesito más información más técnica. Y ahí me metí al máster, que es un máster en ya. inteligencia emocional, donde tiene mucho neurociencia y todo. Me quedo corto de nuevo y ahora estoy en el doctorado en neurociencia. Ya, perfecto. Pero, claro, yo he visto la terapia con caballos, por ejemplo, en temas de rehabilitación motora. Me acuerdo que en algún momento fui a algún curso de eso en el pregrado, pero como intervención en temas como de crecimiento, neurodesarrollo, como que no Como lo de había, hipoterapia. claro, como no lo había visto nunca enfocado en esa área. Y, pero, ¿qué es específicamente? ¿Qué es lo que estás trabajando actualmente con la terapia con los caballos? Trabajamos todo lo que es la inteligencia emocional, todo lo que es Ya, la emoción y el que el niño la pueda reconocer, pueda desarrollarse, saber cuánto dura, cómo le afecta a él y junto con eso la función ejecutiva, que tiene que ver con ya. todo lo de la corteza prefrontal, que como los niños la tienen subdesarrollada, todavía está en pleno desarrollo, si tú no se la fomentas, tampoco se produce el desarrollo bien como debiera ser. Y en los Perfecto. caballos pasa que tú mueves las manos, los pies, tienes que pensar, la función ejecutiva funciona todo el rato. Claro, y es un tema igual como en cierta forma, como conexión con lo inmediato cuando uno está arriba del caballo, po. Como que no hay mucho tiempo para sobrepensar. Exacto. No tenéis Ya, tiempo porque tu cuerpo está funcionando físicamente y emocionalmente el caballo además te hace conectarte. Hay una claro. cosa de conexión emocional que el niño empieza a entender que su emoción también va a afectar al caballo. Sí, a mí me costó harto, porque nosotros grabamos un capítulo con María Luis en el podcast que se llama Las riendas de tu vida, La rienda de tu vida, para que sí. lo busquen igual en YouTube. Hablar, por ejemplo, y intentar darte una respuesta coherente cuando estaba arriba del caballo, estaba intentando mantenerme arriba y no irme para ningún lado, que no se me arrancara el caballo, era súper complejo. Me demoré por varios minutos en poder como decir, ya, ahora puedo hablar tranquilo mientras estoy en el caballo. Como hacer esa separación de repente, ¿vale? Es súper compleja. Pero si uno va desde chico, quizá obviamente se conecta de forma mucho más natural con el poder hacer múltiples cosas al mismo tiempo. Lo que pasa es que lo que se busca es justamente eso, es que tú estés en ese minuto
no tan preocupado de que salga perfecto, sino que Ya, salga natural, que ya te salga lo que entiendo. realmente está dentro del niño. O sea, porque a veces los niños están tan acostumbrados que les preguntan y no tienen respuesta. Entonces lo que hace el caballo es que te hace preocuparte de sostenerte arriba, de hacer que esto funcione, y cuando tú necesitas decir algo ya no tiene tanto filtro. Ya te entiendo. Entonces llego como al core del niño. Y otro tema, bueno, que yo lo he visto, uno lo ha vivido, ¿cierto? Que la crianza en general ha cambiado muchísimo en los últimos 50, 100 años. Ya que obviamente hay todo un tema socioeconómico de por medio. Hace 50, 60 años atrás, el objetivo era dar las herramientas básicas de supervivencia a los hijos, ¿cierto? Comida, techo, ropa, y probablemente nada más que eso. Después fue avanzando en que empezamos a dar quizás acceso a la educación y ahora avanzando hacia una nueva generación en donde empezamos a decir, ya, estas necesidades básicas probablemente están mucho mejor cubiertas, preocupémonos de la parte emocional, el desarrollo de habilidades blandas de nuestro hijo. Y llevándolo en esa escala de tiempo, ¿qué piensas que sería como el piso mínimo que uno debería cumplir como papá en el 2025? Por ejemplo, así como qué cosas, saquemos de las cosas de supervivencia, pensemos que en un escenario ideal la mayoría de las personas pueden cumplir con lo básico, ¿ya? Sí. De mayor o mejor medida, en mayor o menor medida, pero lo básico en cierta forma está más cubierto, ya sea por el Estado a través de la alimentación en los colegios, ya ciertas cosas. Ya no hay supervivencia. Claro, pero ¿qué sería el mínimo que uno podría esperar de un papá actualmente? Alguien que ahora tiene un hijo de 1 año, 2 años. Ya, me pasa que como llevo 25 años en esto, ha ido evolucionando el ser papá. Y ha ido evolucionando también con la tecnología. Entonces, si bien están todas las necesidades básicas cubiertas, lo que está pasando es que los niños están mucho menos desarrollados en funciones ejecutivas. Lo Ya, que indica que, o sea, lo que pasa es que su regulación emocional está mucho más atrasada. Tenemos ya, niños mucho más desregulados emocionalmente. Entonces, ¿cuál es lo básico de los papás? Que es lo que estamos como transformando hoy día, porque nos dedicamos mucho a los niños, pero me empecé a dar cuenta que llegamos a una muralla, que los niños podían avanzar, pero si los papás no entendían cómo funciona este cerebro de los niños y sus necesidades básicas de desarrollo, no lograba desarrollar más al niño. Entonces, ¿qué entiendo. sería lo básico como papá? Entender cómo funcionan los niños y lo que necesitan. Más que Claro. la alimentación, lo emocional que genera la conducta, el desarrollo de las funciones ejecutivas para poder tener la forma de Y autorregularse. para dónde, ¿qué cosas específicamente son, o sea, uno lo entiende, pero las funciones ejecutivas? ¿Qué hablamos de funciones ejecutivas cuando hablamos de un niño? Función ejecutiva es, bueno, se desarrolla en la corteza prefrontal y tiene que ver con poder desarrollar pensamiento lógico, o sea, yo planifico algo, desarrollo el plan, no me resulta, analizo por qué no me resultó y vuelvo a hacer otro plan. Claro, En sencillo, claro, abrocharse los cordones. Hoy día los padres están tan apurados que el niño se abrocha los cordones, no alcanza, se lo hacen los papás. ¡Pum! No generé la red neuronal. lo entiendo. Y así con todo, o sea, desde tomarse la mamadera, abrocharse los zapatos, subirse al caballo. Ese desarrollo hace que yo genero la red neuronal y después cuando el niño se regula, tiene la herramienta. Entiendo. No sé, obviamente sería partir primero de la educación a los papás, diciendo ya, estos son los procesos normales de tu hijo, estas son las cosas que puede y no puede hacer según sus Exacto. capacidades neurológicas en este punto, y estas son las cosas en las que tú lo puedes ayudar para que él por su cuenta después pueda adquirir esta habilidad y poder desarrollarla en el tiempo. Justamente eso. En eso estamos dedicados ahora, como enseñarle a los papás cómo funciona este cerebro y además que son papás que están muy criticados por ellos mismos y por la familia. Entonces, como los niños tienen mucho más tecnología, menos autorregulación y pasa que se desregulan más y los padres son muy criticados. Entonces, enseñarle a los papás que una desregulación infantil es natural. Y no es, tiene culpa, o sea, no están malcriados, no son papás malos, ni son niños malos. Claro, igual hay todo un tema social de los últimos 40 años, 50 años, que tiene que ver con la salida de la mujer al ambiente laboral, donde obviamente los niños pasan mucho tiempo, mucho menos tiempo con sus papás que hace 50 años atrás. Sí. Quizás las herramientas eran distintas de los papás hace 50 años atrás, pero estaban más ahí. Y lo que yo he estado leyendo harto sobre esto, de que a veces más el tiempo en total, a veces es más importante que el tiempo de calidad. Como que uno tiene esta idea de que estoy poco, pero el tiempo es bueno. Y en realidad tu hijo te necesita el día completo. O sea, no es como que solamente en la hora en que yo puedo, él va a estar abierto a que yo converse con él o comparta conmigo. Van a haber momentos y ventanas de oportunidad durante el día en que él va a necesitar de su papá o su mamá en ese momento. Y muchas veces pasa que yo no estoy ahí en ese momento. Claro. Porque tengo que trabajar, o sea, tenemos que sobrevivir igual.
Y es que es bien bonito porque antes, en la antigüedad, se criaba en familia. Claro, Estaba la mamá, estaban los abuelos, estaban todos. Entonces, si no estaba la mamá, estaba el abuelo que podía enseñarle al niño a desarrollarse. claro, Entonces, claro, sí y no lo del tiempo real, es tiempo real y tiempo de calidad. O sea, en ese tiempo real que sea de calidad, no es uno o lo claro, otro. Es que yo pueda conectarme y entender que la conducta de mi hijo es por su emocionalidad y la emocionalidad se la doy yo. Yo claro. soy quien le da la seguridad a ese niño. Sí, igual todo un tema, esto es un tema que se discute harto, sobre todo en redes sociales, del tener o no tener hijos. Vemos que ha habido una disminución de la natalidad en el último tiempo, eh, pero yo siento que una de las cosas que uno no piensa en la razón de no tener hijos es que quizás yo todavía no estoy preparado para tener hijos, o quizás todavía no me he regulado yo primero antes de pensar en poder hacerme cargo de alguien que dependa 100% de mí. Se habla mucho de los temas socioeconómicos, de veces que quizás las personas están medio abandonadas a veces por el Estado y por eso quizás no tienen el espacio, no tienen el tiempo en temas de trabajo, no alcanzan los recursos económicos, etcétera, etcétera. Pero esta cosa de verdad estoy preparado para tener hijos, debería tener hijos, Sí, hay mucho quizás... miedo de eso. mm, Hay mucho miedo porque hay una generación, la que viene un poquito después que nosotros, que también vienen de estos padres muy trabajólicos, que pensaban solo en el tiempo de calidad, como decías tú, y no claro. en el tiempo general. Entonces se les crea a ellos un espacio de dudas y miedo porque se sintieron muy solos Mm. y no quieren que sus hijos sientan esa soledad. Pero yo me da risa porque yo... A veces este pensamiento uno lo tiene con las mascotas igual, po. Sí. Dice, ya, vamos a tener un perro en la casa. Ya, pero mejor no tengamos un perro si es que va a estar todo el día solo. O sea, hacemos el razonamiento inmediato con una mascota, pero a veces con el hijo como que está como en Más otra esfera. normalizado, Pero en claro. cierta forma igual estamos haciendo lo mismo. O sea, a veces decidimos tener hijos sabiendo que quizás no tenemos la capacidad económica para poder estar en la casa suficiente en periodos críticos del neurodesarrollo, que son estos primeros 3 años sobre todo. Mm. Y a veces como que abandonamos un poquito ese momento de la vida por perseguir cosas en lo profesional que si bien son importantes, después que mis hijos crezcan, voy a tener 40 años más para seguir avanzando en lo profesional. A veces como que Sí. se pierde un poquito estamos muy enfocados en lo inmediato y no retrocedemos a decir, bueno, voy a ser papá de un niño menor de 5 años solo ese periodo. Y después mi O no hijo cada vez se, perdérselo. se va a ir alejando cada vez más y obviamente va a desarrollar su vida con sus propias habilidades, sus potenciales, pero después yo voy a seguir, después de los 40 años, voy a tener por lo menos 30 años más para seguir trabajando en todas las cosas que me interesan. Muchas de las personas muy exitosas son muy exitosas después de los Después. 40 años, no Sí. antes. Entonces ese periodo de crianza como que uno está como apretado por todos lados, pero como que siento que igual nos lo perdemos por ese afán de lo inmediato. Yo diría que hay que perderle el miedo a la crianza, porque el tener niños felices no tiene que ver con que no haya sufrido nunca, de hecho es al revés. A un niño que yo lo pueda enfrentar a frustraciones va a ir creando esta capacidad de resiliencia. Si yo me enfoco en solo tener hijos felices, voy a tener hijos infelices. Mira lo raro, ¿te fijáis? Porque si el niño no se acostumbra a sentir angustia, a sentir tristeza, a sentir todas esas emociones que son incómodas, cuando a él le toque, después de los 3 años, los 5, los 7, los 10, sentirlo, va a ser mucho más fuerte porque no tiene sus redes neuronales acostumbradas a tranquilizar esa emoción. Entonces no le tengan miedo a la crianza. Todo con amor funciona. Siempre yo ocupo el ejemplo o sea, no es una cosa que inventé yo, pero que los papás en cierta forma son el proxy o el reflejo de lo que va a ser el mundo después. ¿Ya? Sí. Obviamente, pero compasivo y con cariño. Y yo en cierta forma los enfrento a problemas que van a tener una vez que salgan de este núcleo protegido, ¿cierto? De esta burbuja. Cosa de que después cuando él salga a un mundo a donde no se preocupan por él, donde no le importan sus sentimientos, ni tampoco lo consideran especial, sea capaz de enfrentarlo. Entonces tenemos todo un periodo de tiempo que no es infinito, donde tenemos que dar todas las herramientas que podamos y pues, generar esta plataforma de lanzamiento para que después este niño pueda salir al mundo como adolescente y enfrentarse a toda esta adversidad, enfrentarse a gente que lo va a encontrar feo, gente que le va a decir cosas pesadas, gente que no te va a encontrar talentoso, gente que en el trabajo te van a criticar porque no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces pasa mucho que a veces tenemos porque uno quiere cuidarlos, pues entonces como que siente esta cosa media de abandono que tuvo uno quizá a rato, que le sirvió para ser la persona que es ahora, en algunos casos, Ujú. y siente como que no quiero que mi hijo pase de repente algunas pellejerías que podemos evitarle. Ya, es que Pero, el punto es que no les vamos a poder evitar las pellejerías, lo que podemos darles es herramientas. Entonces, claro, un poco lo que te decía yo de los cordones. Si yo dejo que se demoren los cordones y se frustre y lo acompaño a frustrarse,
él va a decir, en realidad es una sensación incómoda, pero no muero en esto. Y no muero y tengo un beneficio que es, me abroché los cordones y me siento como orgulloso que los abroché. Entonces, ¿cómo los acompaño para que cuando les toque la vida real no les afecte? Es que ellos ven más allá. Y ven más allá porque nosotros estuvimos sosteniendo para ver más allá. No le abrochamos los cordones. Esperamos a que él abrochara los cordones, se equivocara, se le desarmara, sintiera la angustia. Lo acompaño, siente la angustia, estoy contigo, no pasa nada. Es desagradable, es súper desagradable, pero no vas a morir con la angustia. Cuando empiezan a aprender eso, empiezan a tener las herramientas. Sí, por el mismo hecho de que igual la autoestima en cierta forma necesita competencia, o sea, sentirme competente en algo. Claro. El hecho de poder hacer cosas y terminarlas y que los demás me feliciten porque las terminé, que los demás se den cuenta que soy bueno para algo, va formando una base de autoestima que es sostenible en el tiempo. Sí, no, Ya, porque es los demás y yo mismo. Porque a ya. veces los demás te pueden felicitar mucho, pero si internamente tú no te sientes felicitable, no hay nada que hacer. Claro, a eso voy de ser competente de verdad. O sea, ser bueno para algo o hacer algo bien. Y más que en el resultado, en el camino. Hay Ya, que enfocarse en perfecto. el camino. O sea, yo me esforcé en abrocharme los cordones. No me resultó, pero pude estar 5 minutos intentándolo. Y me dieron un paso y lo hice. Entonces, enfocarnos en la crianza, en el camino que hizo el niño, no en el resultado. Cuando es el Perfecto. resultado, ellos están esperando que les resulte y que todos los feliciten. Cuando yo valoro mi camino, ahí se forma la autoestima mucho más sólida. Igual nos pasa mucho que en el apuro de la vida moderna uno, como te decías tú, uno tiende a ayudar a los Obvio. demás, po, Claro. porque estamos atrasados. Queremos que se siente rápido en la silla del auto y que lo abrochamos nosotros nomás porque sabemos que si lo dejamos a él vamos a llegar 10 minutos atrasados y va a ser todo otro un problema. Pero quizás pensar en programar en base a estos tiempos. A mí me pasa que yo explico como la crianza a los niños como un camino con baches. Entonces, saber que cuando uno tiene un hijo, tu camino tiene baches y el mundo va a parar cada cierto rato. O sea, me tengo que abrochar los cordones, o sea, mi hijo se tiene que abrochar los cordones, hay un bache en el camino, hay un lomo de toro. Freno, espero, sigo. Y así, entre más chicos, más lomos de toro y después los lomos de toro se van extendiendo. Pero si tú ya sabes que es con lomo de toro, no vas apurado. Es como si en la carretera te pusieran un lomo de toro. No, pues. Tú tienes que saber que no vas por la carretera. Igual hay un tema ahí de uno como papá que a veces le cuesta entender que es como esta aceptación radical de la realidad. Esta es mi realidad con hijos y va a ser así todos los días, va a tener desafíos distintos. Obviamente la prioridad en este momento son ellos y esa Ahora, hay maduración sí y no. de repente Ahí puede, yo también. siento que cuesta un poquito hacer ese punto de, ya, esta es mi realidad actual y vamos a trabajar en base a eso. Pero el autocuidado es súper importante Ah, no, claro, porque claro que sí, po. si no tengo el si yo no soy mi prioridad, es que esto es como los aviones. Yo Ya, primero tomo el oxígeno yo para poder ponerle la máscara a mi hijo. Entonces, ellos son prioridad, pero no son la primera prioridad. ya te entiendo. La primera prioridad somos los padres. Tenemos que lograr descansar, dormir, Sí, pues sí, ¿no lo es hemos hablado. cierto? Tenemos que lograr comer bien, tenemos que lograr tener nuestro... Y explicarle a nuestros hijos, ¿sabes qué? Estoy aquí en mi línea de energía, sentémonos un rato y yo te miro, pero necesito descansar. Y si yo le enseño a mi hijo que yo puedo sentir cómo estoy yo, él también va a poder sentir cómo está él. Entonces, Ya te cuando él esté entiendo. por desregularse, también va a poder decir, mamá, estoy hasta aquí. Claro, te entiendo. Y en ese mismo sentido, alguien que está, no sé, que es una pareja que está embarazada en este momento o que tienen en planes de embarazarse, ¿hay algún consejo que uno podría tener para decir, ya, estas cosas son importantes que uno logre primero antes de empezar a criar? Así como estos son los requisitos que uno quisiera tener en este papá que está preparado para tener hijos. Mira, hay algo súper importante desde la neurología, la neurociencia y el desarrollo, que es el último tercio del embarazo. O sea, hablando como embarazados, a mí me gusta mucho la visión antigua de ser tribu, que las abuelas cuidaban a las madres maternando, entonces como desde lo inmediato, cuidar mucho esa maternidad en el último tercio. Y segundo, ir a revisar a nosotros, los famosos marcadores somáticos de Damasio, quiénes fuimos, quiénes somos como niños, como padres, cuáles son nuestras dolencias, hacer un trabajo personal de la crianza en nosotros. Porque si yo sé qué me dolió de mi crianza, no lo voy a repetir ni desde el dolor ni desde la rabia. Ya. Si yo sé cuáles eran mis factores, si yo empiezo a reconocer cuáles son mis factores que me hacen estallar, por ejemplo, cuando los niños tienen una pataleta, en general los papás estallan porque se conectan con su propio dolor, no por el hijo. Si uno pudiera ver que el hijo está desregulado porque no tiene las herramientas, no nos daría esa rabia que da. ¿Te Claro. claro que da Cuesta rabia verlo? salir un poquito de esa Salir y emoción decir, ok, inicial. este es mi dolor, ya lo tengo reconocido, o sea, como primera pauta unos padres que quieren ser padres,
váyanse hacia adentro y revisen cuál fue su crianza y cuál fue su niñez. Y de ahí con eso limpio, o al menos visto, porque la amígdala se enciende automática, ¿no? Y esa amígdala se va a encender con mi recuerdo. Entonces se enciende, reconozco el recuerdo porque ya lo fui a revisar, respiro y empiezo a criar a mi hijo. No desde el automático, sino que desde la conciencia. Claro, porque hay todo un tema ahí de la forma en que uno procesa ciertas experiencias en la infancia, en la adolescencia, después como adulto, que tiene que ver con el procesamiento de los traumas. Claro, Y muchos de esos traumas infantiles que a veces reaparecen en temas en- relacionales a futuro, en estos apegos de repente medios neuróticos que uno tiene con las parejas, sí. o de repente uno lo ve explotar con los hijos. Po. Ve como que a través de lo que hace tu hijo uno accede a esta Claro, es como la llave. rabia, Los sí, niños po, traen esa llave para llegar al dolor de la sí, po, a esa infancia. rabia primordial que tenías de Sí. chico, que esa frustración, o esa soledad que tuviste en algún momento, eh, como que se manifiesta así, pero es inmediato. Pero claro, de repente uno no sabe que tiene esa emoción escondida ahí, o esa rabia de repente, o esa sensación de soledad, hasta que no se ve enfrentado a una situación que de verdad te saque de tus De tus casillas. Po. cabales, claro, Sí, porque al sí. final los niños te exponen a algunas cosas en el día que de verdad no es lo que te pasa habitualmente en el día a día como adulto. Ya Sí. uno se frustra de repente como adulto, tiene problemas con personas de trabajo, con la pareja, pero es raro que alguien pueda lograr ese nivel de enojo o desesperación que puede lograr un niño. Porque al ¿Ya? final te refleja en él. Claro, Entonces, lo importante es saber quiénes fuimos, cómo está nuestro niño para poder criar. Y desde que sabemos, ya podemos regular. Los primeros 90 segundos no vamos a tener nada que hacer. Los primeros 90 segundos nos va a tirar el pantallazo de lo que se nos encendió. Si nosotros somos conscientes de eso, de ahí para adelante no repetimos el patrón. Si no lo tenemos consciente, esos 90 segundos se transforman en la vida. claro. Constantemente explotando todo el día Exacto. la mamá migrañosa porque en realidad está todo el día gritando. Claro. Y desde las neurociencias, específicamente estos temas de crianza, ya hablábamos de lo básico que debería hacer un papá previo a que nazca su hijo, o el piso que deberíamos darle de entendimiento a los procesos. Pero, ¿cuáles son los hitos como más importantes en este desarrollo de los niños, y cuál sería ahí el rol de los papás en esos primeros años? Yo te diría que lo más importante es entender que toda conducta trae una emoción detrás. Ya. Si nosotros somos los detectives de nuestros hijos, detectives emocionales, o sea, seamos expertos en mi hijo tira el control remoto y yo no me voy a la conducta. Miro, ok, ¿quién era mi hijo hace un minuto atrás? ¿Qué estaba haciendo que se le despertó esta energía de tirar el control remoto? Porque esa energía la provocó una emoción. Si yo puedo ir a ver cuál era la emoción que tenía mi hijo, puedo empezar a tratar la conducta. Eso no significa que no tenga consecuencias. Claro. O sea, no hay que diferenciar un límite de una conexión emocional. Al revés, yo me conecto con el niño, veo su emoción, lo ayudo a regularla y después le digo, ok, rompiste el control remoto, ¿qué vas a hacer para repararlo? Porque también tiene que haber un aprendizaje de corrección, Claro, y adecuado adecuado a la edad. adecuado a la edad y adecuado a la gravedad del problema. Claro. Sí, porque a veces pasa esta cosa de que uno se enoje, quiere explotar y ya, no vamos a celebrar la Navidad este año. Así como una Ya, respuesta esa exagerada. respuesta, no vamos a celebrar la Navidad este año, tiene que ver con tus marcadores somáticos. Claro. No es racional. Sí, No es pues eso. racional. Entonces, por eso es que lo más importante es poder ir a reconocer todos nuestros recuerdos para no hacer esa, porque es ilógico. Aparte que después tenés que retractarte porque el niño sabe que vaya a tener Navidad. Claro. Entonces, ¿qué aprendió el niño? No tengo consecuencias. Sí, pues esa Eso autoridad es al lo tiro importante. te baja. Sí, y es importante reparar. Por ejemplo, dijiste, no vamos a tener Navidad, después acercarte a tu hijo y decirle, ok, yo me desregulé y te dije que no íbamos a tener Navidad. Eso es totalmente ilógico y los dos sabemos. Pero sí, entonces lo vamos a reparar de esta otra forma. No se queden con que no hay Navidad y no se cumplió. Traigan la reparación. Hay varios conceptos que yo siento que se mezclan de repente cuando uno ve opiniones en redes sociales, porque ahora las redes están llenas de mamás influencers que desde la experiencia intentan de repente enseñar al resto. Claro. ¿Ya? Y claro, a veces con algunos criterios quizás que yo siento que escapan un poquito a lo que uno quisiera, a veces con exposición excesiva de los niños en redes, hay todo un mundo ahí que es medio negativo. Obviamente hay un acompañamiento a las mamás que es positivo, Sí. pero hay otras cosas que yo siento que escapan un poco de eso. Y hay varios conceptos que yo siento que a veces se confunden, que tienen que ver con los tipos de crianza. Por un lado, ¿cierto? Esta crianza más autoritaria, las crianzas más permisivas, y está este concepto de la crianza respetuosa, por ejemplo. Ujú.
como que siento que se confunden un poquito ahí los conceptos. ¿Me podrías dar un poquito un par de ideas sobre los tipos de crianza y qué beneficios o potenciales riesgos podrían tener Ya. algunos de ellos? Mira, se distinguen tres tipos de crianza. Uno está la crianza autoritaria. La crianza autoritaria son esos padres militares que tuvimos probablemente la mayoría de nosotros, que era esto se hace sí o sí, cero conexión emocional, solo conducta corregida y Estas son las punto. reglas y eso es Estas son las todo. reglas, si te gusta bien y si no, chao. El punto que se ha descubierto, bueno, después está la crianza, la ¿Permisiva? permisiva, ¿ya? La permisiva, yo me conecto totalmente emocionalmente, pero no hay consecuencias. Entonces, se han visto y se ha estudiado que los niños con crianza permisiva y autoritaria tienen factores de depresión mucho mayores en la adolescencia. Los dos extremos. Los niños son mucho más depresivos en la adolescencia. ¿Por qué? Porque el permisivo nunca entendió que tenía consecuencias. Tampoco pudo enfrentarse a la emocionalidad más negativa, negativa entre comillas. No sabe sostener una angustia, no sabe sostener el miedo, no sabe, porque todo se le permitió. No sabe lo que es un no. Y el autoritario, lo mismo, todo es tanto lo que se le dijo que no, que al final no sabe decidir. Y si yo no sé decidir en la adolescencia, se me producen mucho más problemas. Entonces, en contraste a esos dos, está la consciente o la autoritativa, que tiene que ver con que yo me conecto emocionalmente de esta permisiva, ocupo lo de lo permisivo, me conecto, pero a la vez ocupo lo de la crianza más autoritaria y tiene una consecuencia. Entonces, yo veo que estás mal, te acompaño en lo mal, pero eso no quita la consecuencia, porque tú tienes que aprender que hay consecuencias en la vida y tienes que aprender a decidir. Yo te pongo límites, te pongo límites transables e intransables. Ya, Los perfecto. intransables, todo lo que tienen con el cuidado, los valores y el respeto, ¿ya? Entonces te cuido, pero tengo que enseñarle algunos límites que él pueda decidir. El color de la polera, Claro, si tiene frío o no tiene frío, a menos que hayan 10 grados bajo cero, claro. ¿ya? Pero eso hace que él pueda ir generando toda su red neuronal para poder decidir. ¿Y en qué momento dirías tú que hay que empezar a ser más claro con este tema de los límites? Porque obviamente los niños tienen un estado casi como preoperatorio antes de los 7 años, así como que preoperacional. Y antes de los 3 son casi como fuerzas de la naturaleza más que personas. Entonces, ¿en qué momento tú dirías que hay que empezar a tener como algunos, ya poder conversar sobre límites con los niños? ¿O en qué momento sería Desde el... que nacen, Ya. desde que nacen. Porque yo sé que son desde la conducta de uno, pero así como ya Pero del mira, diálogo. los límites tienen que ver también con tu corporalidad. Entonces, cuando nacen, que son sensoriales, el límite del cuerpo. Empieza a enseñarle que su cuerpo termina aquí, todo lo Claro. que es la estimulación corporal, ya le está enseñando límites, porque él empieza a aprender dónde termina él y dónde empieza el mundo. O sea, va cambiando la forma del límite, pero el límite se trabaja siempre. A los 2 años, el límite también, que él pueda decidir, por último, qué chupete quiere, se usa chupete, Ya ¿ya? entiendo. Que él pueda decidir qué sabor de jugo, que él pueda ir decidiendo. El punto es que sea un poco más flexible y todo lo que tenga que ver con el cuidado es un límite intransable. O sea, ahí el niño no Ya. puede decidir, siempre, desde que nace hasta que es adulto. Y bueno, llega un punto en que todo se empieza a hacer más complejo, que de entre los 12 y los 18 años, ¿cierto? Donde se produce este alejamiento y esta validación por los pares de los adolescentes y esta sensación como como de bloqueo, ¿ya? ¿Cuál sería quizás la mejor forma de enfrentar a ese adolescente donde él siente a veces más, o sea, está esta brecha, ¿cierto?, de la edad para empezar, esta brecha de el gap de la información, de que el papá se comunica está en Facebook y los hijos están en TikTok o en Snapchat. Entonces, cómo poder cerrar esa brecha de una manera que no sea casi que obligarlo a sentarse a hablar conmigo? Mira, hay algo que nunca falla, que es el amor. Dime, si tú te recuerdas de tu infancia, sigues siendo un niño, ¿no? O sea, Inten- todos. todos seguimos teniendo ese niño dentro, el adolescente también. ¿Qué es lo que le pasa al adolescente? Que para poder identificarse necesita poder alejarse de los papás, pero alejarse desde su personalidad, no desde el amor. Y eso es lo que un poco se confunde. Entonces, ese niño probablemente no va a recibir un abrazo o se va a hacer el que no le gusta, pero lo necesita. Entonces, nosotros, ¿cómo hacer que no se vaya a desemocionalizarse? Es tener presente que siempre está ese niño que tú criaste, siempre está ahí. Eso lo tenemos nosotros hasta los adultos. Claro. Yo todavía tengo a mi niña, tú tienes a tu niño. Ese niño está. Si yo me conecto emocionalmente con mi hijo adolescente, emocionalmente, las cosas cambian. Cuando él te grite, mirarlo y decirle,
estás sintiendo algo muy fuerte. Para llegar a gritarme es porque de verdad hay algo que te afectó. En vez de decir, ¿cómo se te ocurre? ¿Esto es una falta de respeto? Claro. Respira, conéctate, a lo mejor no decírselo al tiro, pero en un rato más decirle, ¿qué fue lo que te dije que te dolió tanto? ¿O qué necesitamos trabajar para que esto funcione? Sí, igual cuando uno lo ve de esa manera, claramente tiene sentido. Pero cuesta, o sea, hay un trabajo de por medio que uno tiene como papá que yo creo que la gran mayoría de las personas no tienen la posibilidad de hacer el trabajo o quizás ni siquiera tienen la disposición de hacerlo. Porque estamos tan metidos de repente en estos patrones de crianza y de respuesta, no es que a mí no me responden, no es que a mí me respetan, y empieza esa cuestión como el switch inmediato ¿De de lo que dónde viene hablábamos eso? recién, de la crianza De propia, la po. crianza propia. Por eso es que Entonces, es tan importante autorreconocer cuáles son mis heridas para poder tener una relación con mi adolescente sana. Porque no es la pelea con mi papá. sí, esa es la cuestión, esa es la cuestión, porque a mí en general, mi hijo es tan chico y mi hija más grande, en general no tuvimos tanto ese conflicto, igual, obvio, siempre hubo conflicto, pero por suerte tuvimos la posibilidad de conversar las cosas, eh, pero, pero uno lo ve, o sea, si uno le dice esto a cualquier mamá en cualquier parte de nuestro país, la mayoría te va a decir como, ya, está bien, pero yo, o sea, no va a ser ese switch, sí, de verdad voy a intentarlo. Cuando un adolescente me grita, lo principal va a ser retarlo y se acabó la conversación. Entonces, el A problema es que... menos que te hayas trabajado a eso voy, po. y veas el dolor de tu hijo. Es que cambia la conducta por la emoción. Cuando tú mires a tu hijo, no mires la conducta, mira la emoción detrás de la conducta. Cuando tú haces ese trabajo de mirar la emoción detrás de la conducta, el grito logras ver el dolor que hay adentro. Imagínate, para que un ser humano grite, ¿cuánto puede estar emocionalmente por dentro? O sea, ¿cómo puede estar afectado para que yo tenga que gritar? ¿Te das cuenta? Tiene que haber algo muy profundo. Entonces, si yo veo a mi hijo, que es este niño que yo crié desde que nació, veo que me grita y yo veo la emocionalidad detrás de la conducta, se facilita el poder actuar. Si yo solo veo la conducta, me da rabia. Pero si no es mi niño, que lo está pasando mal. Me pasa harto eso de que con los años, bueno, al final uno no aprende sabiendo todas estas cosas ni entendiendo a veces experiencias de la infancia, ni los patrones de relación que tuvo con los papás, como que a medida que van pasando los años va dándole cuerpo a toda esa experiencia. Y a mí me pasa harto eso de que yo reconozco muchos de los patrones de la relación con mi papá de repente en mi día a día. Así como mi viejo era un hombre muy inteligente, pero que a nivel emocional no tenía muchas capacidades. Entonces, esta cosa de explotar, de tal, era algo que estaba a flor de piel. Porque aparte le tocó crecer en un mundo que no era muy amigable, po. Y uno va entendiendo, Claro, uno o entiende a sea, los papás. entiende mucho, quizá, obviamente decía, quizás hubo cosas que pudiera haber hecho de mejor manera, 100%, pero va dándole un contexto distinto y dándole más cuerpo a esta figura que quizás en el momento interpretó como alguien desagradable, por ejemplo. Pero a medida que va tiempo le va tomando como tres dimensiones la cosa. Pero aún así, de repente uno tiene esta reacción que es inevitable, esta reacción inmediata. Y de regularse uno primero frente a todo. Con- Pero obviamente es trabajo personal. Y en ese sentido, tú hablas, yo estaba viendo una clase que hiciste hace un tiempo que tenía que ver con cómo regularse uno en eso y cómo poder corregular a tu hijo. Porque en cierta exacto. forma tu hijo todavía no tiene algunas herramientas funcionales, anatómicas, O sea, cerebrales. nosotros somos la corteza prefrontal de nuestros hijos. A Eso, eso quería ir. ¿Cómo podríamos enfrentar, por ejemplo, o trabajar la regulación emocional con nuestro hijo de una forma que no sea tan en el discurso? Porque a veces pasa que uno ve en redes sociales un video y ya, tienes que decir estas palabras, estas cosas, y se ve todo como muy empaquetado y se siente poco natural. no, tenemos que ser lo que queremos dar. Entonces, hay dos cosas importantes. Uno, las neuronas de espejo. Las Ya. neuronas espejo, tenéis que saber lo que son, ¿no es cierto? Que son, y que se descubrieron, es súper simpático, porque se descubrieron, le pusieron los electrodos a unos monos para saber qué funcionaba en el cerebro mientras comían maní, ¿ya? Y resulta que dejan de comer maní los monos y el científico agarra el maní, se pone a comer y a los monos se les genera las mismas redes neuronales por mirar al otro. Fin del cuento, descubrieron las neuronas de espejo. ¿Por qué son importantes? Porque con los niños, si yo aprendo a regularme, si por ejemplo mi hijo tira el control remoto, el mismo caso, ¿no es cierto? Y yo respiro y mi hijo ve que yo me estoy regulando primero, le estoy enseñando, es que a él se le está haciendo el mismo circuito en el cerebro. Entonces, uno, desde la copia, el niño va a copiar lo que yo hago. Dos, cómo llego a hacer eso que yo quiero hacer. Y ahí es súper importante partir el día con un momento o de meditación o de regulación del sistema nervioso, porque
el cerebro está hecho para protegernos, no para hacernos felices ni para estar calmados. El cerebro tiene que estar hiperalerta porque venimos de una historia de supervivencia. Pero hoy día no necesitamos eso. Entonces lo que tenemos que hacer es reiniciar el cerebro todas las mañanas. Y eso lo hago mucho en el curso, en que entrego audios para que partamos 5 minutos, 10 minutos, el que pueda más. Pero con 5 minutos, partir diciéndole a mi cerebro, está todo perfecto, está todo bien. Entonces cuando a mí me toca enfrentarme a tirar el control remoto, cuando mi hijo lo tira, yo ya no estoy aquí en mi estado de alerta, sino que estoy aquí. Y logro ver la emoción detrás de la conducta. ¿Qué ve mi hijo? Que yo estoy en otro nivel vibratorio. Entonces él sabe que existe otro sistema que no es supervivencia. Entonces ser para poder entregar y que él copie. Y en el momento de desregulación, ya, sigamos con el mismo ejemplo. Tiene Ya. el control remoto contra la tele o el mando del PlayStation. Sí. Eh, Mi primera reacción va a ser esa, ya. Voy a parar, voy a tomarme estos Respirar. segundos, voy a respirar. Quizá algún ejercicio de respiración ahí nos puede servir. Veía que recomendaba ¿Por harto hacer qué? estos cuadrados como de Exacto. respiración. Cosa de decir, ya, primero tengo que parar yo antes de cometer el error de explotar yo. Ujú. ¿Ya? Y después es como acompaño, porque al final, si es muy chico, el discurso probablemente no sirva de mucho. Y hacer estas como mini terapias que hacen algunos papás con los niños de 2 años, de qué es lo que quieres, muchas No, veces no que tiene hay, mucho sentido. sin corteza A prefrontal eso, a no hay eso iba. entendimiento. Entonces, ¿cuál sería el enfrentamiento inicial con un niño que en ese momento está desregulado? Ya, tenemos dos tipos de conexiones. Uno para la desregulación normal de un niño y dos para la desregulación agresiva. ¿Ya? Ya. Hay dos tipos. Hay niños que son realmente peligrosos cuando se desregulan y niños que se desregulan nomás. Para los que se desregulan, las 3 C de Daniel Siegel, que tienen que ver conexión. eh, Te conectas primero, después contienes y luego corriges. Entonces, me conecto. Yo veo que mi hijo tira el control remoto. Lo primero que hago es yo regularme para ver la emoción detrás de la conducta. Segundo, miro a mi hijo, me agacho y le digo así como, yo sé que estás mal, ¿ok? No me Ya. importa el control, hoy día, en ese minuto no importa el control remoto, me conecto visualmente, emocionalmente. Contengo, me pongo al lado y empiezo a activar su corteza prefrontal. Los primeros 90 segundos no hay nada que hacer porque la amígdala se encendió no a través de la corteza, sino que a través del tálamo, ¿no es cierto? Entonces se encendió, tiro el control remoto al niño, 90 segundos en que va a estar desregulado, pero yo estoy ahí mirándolo. Lo miro, pasan los 90 segundos, me conecto y empiezo a acompañarlo en esto. Entonces le digo, veo que estás enojado, punto, no, veo que estás enojado porque, no, Claro. una palabra, ¿ya? Que también tiene que ver con Daniel Siegel que dice name it to tame it. Una palabra para activar la corteza prefrontal, que es la que piensa, ¿no es cierto? El niño sigue regulado, no sé qué, y ahí estoy yo con él, y lo contengo. Si necesita un abrazo, lo abrazo. Si necesita que yo esté afuera de la puerta, no me voy, me quedo afuera de la puerta, que él entienda que es normal sentirse desregulado y tiene un sistema de apoyo que es la familia. El papá, Ya. la mamá, estoy ahí con él. Una vez que él se regula, que hay niños que se pueden moderar 5 minutos, otros 1 hora, te quedas ahí, viendo la emoción detrás de la conducta. Esa es la clave, ver que mi hijo está sufriendo. Es un buen niño. Y repetirle, eres un buen niño teniendo un mal momento. No eres un mal niño. Claro. Igual eso siempre parte de la base de que uno tiene el tiempo para estar ahí durante todo ese periodo Es el de camino con bache. adaptación. Es que tienes Claro. que entender que es un camino con bache. No puedes pasar por el lomo toro. ¿Qué le va a Claro. pasar a ese niño si tú pasas por el lomo toro saltando? Pero yo conversaba con mi señora, hablábamos de esto mismo, de cómo nos regulábamos nosotros cuando éramos chicos. Y claro, quizás de repente suena como crítica a los papás, pero era en base a las herramientas que tenían en ese momento, probablemente. Entonces, esta cosa de que el niño que está llorando hizo un berrinche, queda solo nomás. Claro, ¿y qué aprendiste? O sea, de que ante esto uno no tiene ningún apoyo. O sea, Ya, nunca voy a pedir ayuda. Cuando yo esté claro. mal, no voy a pedir Y se, ayuda. y Y se tu genera adolescente, cuando esté deprimido, no va a llegar a ti. sí, pues Porque le entonces, enseñaste a arreglárselas toda esta sola. cosa de que pasó, bueno, pasó a mí cuando chico, de tirar un tenedor en la mesa, por ejemplo, y después tener que estar en el baño encerrado hasta que se me quitara. Claro. ¿Cachai? Esa era como porque mi viejo nació en los años 40. ¿Ya? Entonces, Como todos nuestros papás, pero sí, ahí aprendimos que sentir angustia era malo. Sentir angustia es parte de la vida. Sentir angustia la inteligencia emocional tiene que ver con reconocer la emoción, saber cuánto dura en mí y cómo puedo regularla. Esa es la inteligencia emocional. Entonces, siento angustia, te acompaño a sentirla, no te preocupes, no te vas a morir. Estoy aquí, acuérdate que cuando la amígdala se enciende, tú sientes sensación de muerte. claro. No te preocupes, aquí estoy. Se llama angustia, se lo dice. Eso se llama angustia, eso se llama rabia, eso se llama tristeza. Estoy aquí contigo.
¿Cuánto duró? 5 minutos. Tratemos que dure 3, respiremos entre medio la próxima vez. Ir enseñándole. Sí. No, pero todo parte, como hablábamos hace un rato, de esta preparación previa. Si al ¿Dónde final, estoy yo? si yo estoy con un trastorno del ánimo, si yo estoy con un problema en laboral, o que yo tengo mis papás que están enfermos, y yo estoy mal regulado, o estoy con algún trastorno del sueño, estoy privado de sueño por temas laborales. Claro. O sea, poder llegar a ese punto como de perspectiva, de decir, ya, voy a retroceder de esta crisis y voy a enfrentarla de una manera yo regulado, si es que yo estoy desregulado, porque fisiológicamente estoy... Ya, ¿cómo lo logro? Creando las redes neuronales. ¿Cómo se crean las redes neuronales? Con la práctica. Sí, Entonces, claro, lo aprendiste hoy día, no te va a resultar hoy día, pero hoy día lo voy a hacer a pesar de que sea desagradable. Mi hijo está gritando, me tengo que acordar que tengo que respirar. Vas a estar que te mueres. Yo me acuerdo las primeras veces, yo medito muchísimo hoy día, pero la primera vez que yo medité, por ejemplo, a los 3 minutos me quería matar. La primera vez que aprendí a respirar no podía respirar. ¿Por qué es una práctica? Porque no tiene las redes neuronales hechas. Entonces, tente compasión. Practica, es que tenemos que tenernos compasión porque somos seres humanos. Entonces, tengámonos compasión de que no nos va a resultar a la primera. Pero yo te aseguro que el hábito se te va a crear si lo sigues. y hay algunas cosas que yo podría, ¿cierto? Creo que aportar desde el lado mío de la medicina del sueño, que tiene que ver con la propia regulación emocional. Al final, la forma en que uno tiene para generar como esta propia autoterapia es dormir. O sea, Claro. para empezar, es como la base de un sistema nervioso central regulado. Y la corteza prefrontal mía, que es la que me permite, ¿cierto?, regular mi impulso, la creatividad, todas estas funciones ejecutivas que hablábamos, es la más sensible a la privación de sueño. Eso me contabas tú. Claro, entonces si duermo menos de 6 horas, voy a estar más impulsivo al día siguiente, voy a estar más desregulado, voy a tener menos capacidad para tolerar el estrés, voy a ser menos empático con las emociones del resto. Entonces, el primer paso tiene que ser Autocuidado. asegurarme las bases de mi autocuidado. Y eso es asegurarme de dormir lo suficiente. ¿Y qué pasa si no puedes dormir lo suficiente? Ese es uno de los problemas, porque hay conceptos generales que uno debe intentar acercarse, ¿ya? Porque ahora está buscando montones de intervenciones para saber que ya sabemos que las personas no pueden dormir tanto, entonces tenemos que hacer alguna intervención con algún gadget tecnológico, no sé, alguna creación que nos permita hacer que tengamos más sueño profundo, etc. Pero todavía estamos, yo creo, con unos 10 años de tener tecnología que de verdad sirva. Ay. Entonces, lo más importante lejos en cuanto al sueño y pensar en regulación emocional, primero es la sincronización. ¿Qué significa eso? Que yo sea regular con mi tiempo de sueño. Ya se ha visto que las personas que mientras más irregulares son, o sea, más de 2 horas de diferencia entre cada día, entre la hora que se despiertan, se acuestan, tienen más problemas de calidad de sueño y más problemas de regulación emocional al día siguiente. Entonces, lo ideal, que es complejo, pero lo ideal sería que uno no se desfasara más de 15 minutos al despertar, 15 minutos al acostarse. ¿Ya? No es tan fácil. ¿Ya? Pero ese sería como el ideal en cuanto a regularidad. ¿Ya? Después viene el tema de la cantidad de horas de sueño. Se dice, ¿cierto? 7 a 9 sería el ideal y eso aplica prácticamente toda la edad de la vida desde los 15 en adelante. ¿Ya? Y claro, pues obviamente estar 7 horas en la cama, como uno no duerme todo el tiempo que está en la cama, hace que yo esté durmiendo 6 horas en promedio. Entonces tengo que darme una oportunidad mayor. ¿Ya? Esa como ventana de tiempo que me doy para dormir tiene que ser ojalá sobre 8 horas. Cosa de que contando todo el tiempo que me despierto durante la noche pueda dormir lo suficiente. Y después ya vienen otros temas que tienen que ver con la sincronización con mi ritmo propio, que es súper importante porque no todos tenemos el mismo cronotipo. Entonces la idea es que uno esté durmiendo lo más cercano que pueda con su propio cronotipo. Si yo soy más matinal o madrugador o alondra, lo ideal es que tenga la posibilidad de dormir en ese ritmo de sueño. Si es que yo soy más trasnochador, vespertino o búho, la idea es que también pueda vivir y trabajar en relación a ese horario. Y lo que vemos normalmente es que más o menos un tercio de la población que son trasnochadores como biológicamente tienen que funcionar como si fueran madrugadores. Entonces tenemos todas estas personas que se quedan dormidos a la 1 de la mañana y tienen que levantarse a las 6:30. Entonces están crónicamente privados de sueño y esos son los que más normalmente vemos que sufren de trastornos del ánimo, problemas metabólicos, abuso de alcohol, abuso de tabaco, estimulantes, porque están siempre privados de sueño. Entonces tenemos algunas como las bases que uno podría decir de esto es importante para poder tener como los insumos de autocuidado para que mi cerebro esté preparado al día siguiente. Pero es importante además porque en una pareja probablemente uno puede ser alondra y el otro búho. Claro. Y entender que no tiene que ver con que yo me desperté 3 veces, pero si tú eres un búho,
probablemente puedes tomar el rol de cuidar a tu hijo hasta las 2 de la mañana Claro. y el resto lo hace la mujer, que es alondra. Claro, y pasa mucho eso de que las personas que son más alondra sufren mucho la privación de sueño en la noche. Entonces al Claro. día siguiente están mucho peor reguladas en lo emocional. Entonces, Sí. qué bueno saberlo como una herramienta Sí, para... hay algunos cuestionarios que uno puede hacer en internet para intentar ver el cronotipo. Ya Ya. existen varios cuestionarios que uno puede buscar. Pero también existen estudios genéticos ahora para eso. Hay hartos Mira. genes asociados con el cronotipo. ¿Ya? Igual va variando con la edad. O sea, uno parte con un cronotipo más madrugador cuando niño, desde los 13 hasta los 25 más o menos, se produce un desfase a ser más trasnochador. Y después como adultos joven igual, después de los 50, 60 empieza a aparecer más a un cronotipo más vespertino de nuevo, que es lo que vemos en los adultos mayores, que les da sueño a las 8 de la noche y se despiertan a las 4 o 5 de la mañana. ¿Ya? Ya. Entonces hay todo un cambio a través de la vida, pero en la adolescencia es normal que un adolescente sea trasnochador, ya es parte de su desarrollo normal. Entonces, Y eso es eh, súper importante porque los papás se enojan con los adolescentes claro. porque duermen mucho y es parte de su proceso. Claro, y los papás están en un punto en que tienen un cronotipo que es como medio indeterminado o a veces madrugador, entonces yo me estoy durmiendo a las 10 de la noche y mi hijo se acuesta a las 2 de la mañana, entonces esa separación igual se ha dicho que tiene como un componente social, esta cosa de desprenderme un poquito del ritmo de mis papás. Bueno. Ya, aparte de todo el tema biológico, hay un tema social de que en este punto yo me separo, aquí soy independiente de mi Tengo 4 familia. horas de libertad Claro, sin mi papá. pero obvio es difícil entender eso el sábado en la mañana, en que toda la casa se levantó a las 8 o 9 y mi hijo son las 11 12 y todavía no se despierta. Es que yo creo que la compasión es tan importante. O sea, ¿por qué seguimos rabiando con nuestros hijos? ¿Por qué Claro. seguimos en esta pelea? Si no es una pelea. Yo decidí tenerlo. Es que los amamos, porque hasta los papás que más pelean con sus hijos los siguen amando mucho, Claro. pero no saben cómo amar. Y no saben cómo amar porque estamos pegados en el pasado. Y no estamos viendo a nuestro hijo, no estamos viendo nosotros en nuestra crianza. Y ahora, avanzando un poquito a temas ya específicos tuyos de autocuidado. En cuanto a las rutinas, siempre pregunto por las rutinas de sueño porque me interesa saber cómo funciona la gente en el mundo real, pues no solamente Claro. lo que uno dice que es lo ideal. Por ejemplo, en tu caso, ¿a qué hora te despiertas en la mañana? Yo me despierto 7:30 de la mañana ¿Ya? y ahí medito 1 hora. Ya, una hora Entonces, igual harto. claro, entonces a las 8:30 ya empiezo a funcionar. Y de los 7 días de la semana, ¿cuántos días despiertas como que te faltó dormir? Nunca. No. No, es que, bueno, yo creo mucho en la naturaleza y en ¿Ya? que eso también te hace regular tu sistema nervioso. Entonces, no tengo problemas de sueño, gracias a Dios. Ya. No tengo, pero porque paso mucho rato en la naturaleza y mucha meditación, que también, acuérdate que la meditación Claro. te hace secretar más melatonina y por lo tanto el sueño es mucho más Claro, esa reparador. conexión igual te ayuda. Sí. Y el uso, por ejemplo, en el día de estimulantes, café, mate, energética, esa cosa me imagino que no tanto. Té en la mañana y un café será antes las 3 de la tarde, no más. Eso lo aprendí de ti. Pero antes tampoco tomaba café muy tarde. ¿Y algo de actividad física en Sí, la todos los semana? días. Todos los días y además mucha natación. Nado Ya, y además ando a caballo. ya. Sí. ¿Y algún horario en particular que sientas que te sirve más? La verdad es que es todo el día, pues entonces no. Ya, como que horario completo. ¿Y a qué hora Sí. terminas de hacer ya actividad? A las 6 de la tarde. ¿Y eso va de la mano con la última comida igual? ¿Y la última comida a 7:30 de la tarde? Sí, por ahí. ¿Ya que hora estás entrando al dormitorio ya en la noche? Lo que pasa es que tengo mi escritorio en mi Ya, pieza, entonces trabajo también ahí. Pero a las 8 de la noche yo puedo estar acostada o puedo estar trabajando hasta las 11 por ahí y me pongo a meditar de nuevo. ya. Entonces, ¿ya creo que te quedas dormida en promedio? 12 por ahí, Ya. ¿Y la pero luego la noche? meditación. ¿Y en la noche en general pasa algo que te despierte, que apriete los dientes, que estés roncando, alguna cosa de la noche? No, Por no, ahora no. no, Ya, no súper, o tengo. sea, súper bien. Sí, no duermo bien, Excelente. sí. Me pasa harto Esa de es mi eso, mayor de que virtud. la gran mayoría de mis invitados ¿Duermen como bien? duermen bien. Yo Mira. creo que va de la mano con probablemente la razón por lo que lo elijo. Como que veo gente que es buena, exitosa, que le va, que es eficiente en su trabajo, por ejemplo, y porque avanzan mucho en su área, pero casi siempre va de la mano con que la gran mayoría duerme bien. O Claro, sea, esta cosa si no, no te da. sí, pues sí, al final eso es central para poder desarrollar las capacidades propias y el potencial que uno tenga y la misma creatividad. O sea, necesitamos sueño, pues. Sí. Ya, me quedó todo súper claro. No, yo soy muy feliz de cómo duermo, gracias a Dios. Y la última parte que siempre me gusta preguntar en el podcast tiene que ver con em, los sueños, o sea, esta concepción distinta de no solamente cómo dormir, sino cuáles son tus sueños en los próximos años, ¿ya? Y a veces uno se pregunta mucho esto, uno tiende a veces a tener como este plan medio del día a día o de los próximos meses, pero no siempre tiene planteado este propósito, es decir, ya, ¿qué me gustaría que estuviera pasando en mi vida aquí a 10 años más?
así como la estrategia de largo plazo, más que solamente la táctica del día a Claro, el día. día a día. Y siempre pregunto en tres áreas, que serían, ¿qué te gustaría que estuviera pasando en tu familia en general, en tu vida personal en los próximos 10 años? Así como el estado del arte en ese momento. ¿Qué te gustaría que estuviera pasando en tu trabajo? ¿Y qué te gustaría que estuviera pasando en tu comunidad o en tu país? Porque a veces uno está medio desconectado del país y tiene una comunidad de trabajo y quizás Sí. no tiene planes políticos a 10 años, pero sí algo que te gustaría que estuviera pasando con tu trabajo o la comunidad que se desarrolla en tu trabajo. Ya. En cuanto a la familia, de aquí a 10 años espero ya estar con mis nietos. No Ya. tengo ninguno todavía, me muero ganas de tener. Tengo 4 hijas mujeres. Gracias a Dios trabajo con ellas. Tengo una vida Ya. familiar bien rica porque todas trabajamos en lo mismo, almorzamos todos los días juntos, comemos todos los días Ya. juntos. O sea, tengo ese gran beneficio. ¿He trabajado? Sí. Me trabajé mucho para que esto funcionara también. Por eso que todo lo que enseño viene desde la autoexperiencia. O sea, es Claro. como yo lo viví, lo sufrí, sufrí siendo mamá, sufrí mi autoconocimiento y hoy día puedo entregarlo como una herramienta. Entonces, como familia, me encantaría ya estar disfrutando más de mis nietos y a mi hija desarrollándose más independiente, que es lo mismo que hacemos, pero a lo mejor más independiente. En cuanto a la comunidad, me encantaría que la comunidad tuviera herramientas para poder criar, porque me llegan muchas Ya. mamás angustiadas, muchos niños incomprendidos que se sienten los malos de la película y solo son niños emocionando una conducta. Y Ya. ojalá las mamás y los papás aprendieran a ver la emoción detrás de la conducta para poder acompañarlos, para que no tengan todas esas heridas que nosotros también tuvimos, dijéramos. Claro. Poder ir a empezar a crear. Igual estos programas como Chile crece contigo y todas estas cosas, como que en cierta forma creo que van de la mano, por un lado el apoyo como en la parte económica, el cuidado de salud, pero yo he visto que igual tienen algunas charlas que tienen que ver con temas de crianza. Sí, sí, Ahora hay muchas más charlas ahora, hay sí. mucha más charla. Ahora igual ese espacio quizá hay un lugar ahí donde crecer, pues sobre todo en estos temas de hacer cursos para los papás, porque ahora como que igual hay más acceso a la información, pero asimismo hay más acceso a la desinformación. Sí. Entonces, es difícil de repente encontrar luz en redes sociales o encontrar personas, le decir ya, a esta persona le voy a creer y voy a, no sé, Mira, para mí hay un comprarle un dato curso. súper como claro a quién creerle. Si tú quieres un consejo de economía, busca a alguien que le haya ido bien económicamente. Si tú quieres a alguien de un consejo de familia, busca a alguien que tenga la familia que te gustaría tener. O sea, si tú quieres creerle a alguien, mira su entorno, mira en qué se mueve y créele si es que le resultó. Si no, no aprende las herramientas. Claro, esta cosa es que pasa mucho a veces que tenemos esta cosa de querer ver historias exitosas y todo, y como que al final vemos muchas historias exitosas, pero como que nos motiva acción. No sé, lo he visto muchas veces, como quizás no tanto en el medio nuestro, pero esta cosa de ver, no sé, ver un podcast del empresario millonario, ver un podcast de tal cosa, Claro. pero al final no alcanza a llegar al punto en que me genera el yo poder hacer algo distinto, yo atreverme a hacer un proyecto propio, o Pero es que esto es yo, como aprender a cocinar con el chef, no sé, pues Michelin. No vas claro. a aprender porque no quieres equivocarte, Mm. porque te da mucha vergüenza equivocarte frente a un chef. Pero si tú estás con alguien que sabes que aprendió y también se le queda la cáscara del huevo adentro, te atreves. Mm. Entonces, claro, mostrar la humanidad detrás del aprendizaje. Sí, veía un tema de cómo enseñar idiomas, por ejemplo, nada que ver, pero cómo enseñar idioma de una manera que sea más fácil. Y lo que hacían, no me acuerdo en qué academia era esto, pero era en que tú ibas a ver una clase, o en una clase uno a uno. Ya. Entonces uno veía cómo esta persona le enseñaba a esta otra. Y tú veías sus errores y veías cómo aprendía, qué cosas se equivocaba, y tú ibas corrigiendo en tu mente las cosas que debería estar haciendo mejor. Y como que ese enfrentamiento inicial, sin ese juicio personal de sentir que estoy fallando, Sí. facilitaba mucho el proceso de educación. Y yo creo que es muy aplicable para temas de crianza, esta cosa de analizar en primera persona, ya, siento que esto es lo que está haciendo mal. Claro. Ya, más que yo verme expuesto a decir, chuta, dejé a mi hijo encerrado en el baño media hora, y decir eso es la culpa que siento por haber hecho algo así, quizás verlo reflejado en otro me ayudaría Por eso quizás las de a poquito a comunidades son tan trabajarlo. importantes. Son súper importantes las comunidades. Y Y bueno, tu trabajo y tu comunidad van muy de la mano. Algo que, por ejemplo, a nivel país, yo sé que quizás me decías tú que estabas medio desconectado un poco de la realidad del país, pero algo que te gustaría que a nivel estatal pasara en estos temas de crianza, más allá que lo que hablábamos de Chile Crece Contigo, algún ministerio que pudiera trabajar en algo específico de esto. mira, probablemente la protección a las mujeres embarazadas como en comunidad. A lo mejor alguna política nacional que pudiéramos ver la importancia del último tercio de gestación de las madres. Como poder ver que no se pueden sobrecargar, que tenemos que ser comunidad, que si van
en la micro le podamos dar el asiento porque llevan un tesoro dentro. Ese último tercio, la guagua ya oye, ya está desarrollándose completamente, la emocionalidad de la mamá, todo lo que es la epigenética tiene que ver con ese tercio del embarazo. O sea, es súper importante lo que se va a desarrollar de los genes desde ese tercio del embarazo para adelante. Entonces, volver a ser tribu y a cuidar a nuestras embarazadas a nivel nacional. Yo creo que eso sería un gran avance. Claro, el tema de hacer comunidad, siento que estamos muy de comunidades online, pero muy de no vernos. Sí, Y claro, tiene sentido pensando en que quizás los tiempos son distintos ahora que hace 40 años atrás y ya no se cría tanto en familia como antes, la gente vive mucho más aislada. Pero estos espacios online, por último, dan la posibilidad de quizás funciona igual. empezar a reunirse en persona, pero no sé, pero hay cosas que se pueden trabajar, pues. Yo creo que partir de las comunidades online es un buen punto, y sobre todo en temas de crianza donde de verdad uno necesita apoyo. Si, Estamos muy no, perdidos. Es no, que todo, mira, no, yo siempre hago la analogía, imagínate que te llega un auto. Entonces te metes al auto y nadie te enseñó a manejar el auto. Entonces partes metiendo primero y te suena, y este es tu hijo es este auto. Y resulta que aprendes a manejarlo un poquito, te llega el segundo y el segundo no era un auto automático, era un mecánico. claro, Porque cada hijo es distinto. sí, pues. Entonces todo lo que aprendiste con el primero te sirve la mitad para el segundo. Mm, Y tú llevas el auto al mecánico y cuando el que no aprendió fui yo a manejar, pues. El claro, auto no está malo, es 0 kilómetros. Pero nosotros mandamos el auto al mecánico, ¿cachai? En vez de sí, pues. nosotros aprender a manejar. Ya, pues te quería agradecer un montón la conversación que tuvimos hoy día. Hay cosas que me interesaban mucho saber a mí, más que de repente educar a Como papá. a la población, cosas que a uno le interesa saber porque uno se da cuenta de esto, de este tema de como que lo desregulado que puede estar uno a veces y lo que y cómo va repitiendo ciertos patrones que vivió cuando chico. Yo escuchaba el otro día una clase que hiciste, donde hiciste un ejercicio de recordar una crisis propia de uno, no sé, a los 7 8 años, uno desregulado como niño, y qué pasó, qué límites me pusieron, cómo me trataron cuando pasó esto, cómo me sentí en ese momento. Y claro, y todos decían un ejemplo parecido, sí, me sentí solo, y es verdad, Solo. sí, es como que la forma en que uno enfrentaba estas crisis cuando chico era arréglatelas por ti mismo y quédate ahí hasta que se te pase. Entonces, obvio que eso genera esta cosa media de rabia profunda a veces que uno tiene Sí. cuando ve estos mismos patrones en los hijos de uno, por ejemplo, ¿Cómo que, no se la va a poder sola? Claro. claro, Sí. eso por un lado, y lo otro es como esta cuestión que te sacan de tus casillas Sí. por repetir, no sé, 10 veces lo mismo y que sigue haciendo la misma lecera. Entonces, esta cuestión de explotar enseguida. Pero siento que estas conversaciones valen mucho la pena tenerlas porque a veces pasa que hay mucha como pseudo consejo en redes sociales de que esas cosas que suenan muy de repente místico, esotéricas, hipientas, pero en la práctica uno no sabe bien qué es lo que te están recomendando. Claro. Esta cosa de tener paso, decir, ya mira, esto es lo que está pasando en el cerebro de tu hijo, esto es lo que está pasando en tu cerebro, y esto está Es pasando en súper base a esto. importante eso, claro. Entonces, así es como podemos de a poquito empezar a trabajar esta habilidad. Así que quiero darte un montón las gracias. Gracias a ti por Y invitarme. gracias a todos por haberse conectado. Ojalá que estas cosas que conversamos hoy día les puedan servir. Yo sé que obviamente son pequeñas luces, pero quizás son la puerta de entrada para que en conjunto vayamos aprendiendo más sobre crianza, sobre autocuidado, sobre medicina del sueño. Así que un abrazo y nos vemos pronto.